Buen día para todos, bienvenidos a esta presentación de tesis doctoral que tiene como título Identificación y análisis de mecanismos de falla de presas de materiales sueltos con pantalla de hormigón bajo acciones sísmicas. Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Antisísmicas Ingeniero Aldo Bruschi en el marco del programa de doctorado de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Juan. Mi nombre es Gabriel Sánchez Saba, soy el autor de esta tesis doctoral bajo la dirección del doctor Francisco Zavala, a su vez director del Instituto de Investigaciones Antisísmicas, y del doctor Luciano Oldekop, codirector del Instituto de Investigaciones Antisísmicas. La estructura de la presentación está dividida en 5 partes. En la primera les voy a dar una introducción acerca de esta tipología de presas y acerca de cuáles son los objetivos generales que se plantearon al comienzo del trabajo. En la segunda parte de la presentación les voy a comentar las tareas realizadas en el marco de la metodología de investigación, que es la modelación numérica. En la tercera parte de la presentación les voy a mostrar los resultados obtenidos de la modelación bidimensional de un caso de estudio. En la cuarta parte de la presentación voy a presentar una primera estimación del comportamiento tridimensional del mismo caso de estudio, y en la quinta parte les voy a presentar las conclusiones finales que se obtuvieron en este trabajo. Las presas de enrocado con pantalla de hormigón están formadas por un relleno de material granular grueso, que puede ser gravas aluviales o enrocado, que se disponen en el valle con grados de compactación muy elevados. En la cara de aguas arriba se moldean un conjunto de losas de hormigón armado que tienen como objetivo contener el agua. Debido a que esta tipología de presas es de uso relativamente nuevo, el auge comenzó a partir de la década del 60-70, la experiencia mundial de presas de esta tipología sometidas a terremotos severos es extremadamente escasa. Prácticamente el único caso de interés es el de la presa Sipimpu en China, que en 2008 fue afectada por el terremoto de Wenchuan de magnitud 8. Entre los daños que se obtuvieron pueden mencionarse roturas en las losas de la pantalla de hormigón, roturas en el muro de parapeto, rotura de las juntas horizontales que condujo a que la parte superior de las losas se montara sobre la parte inferior, desprendimientos en el riprap y un asentamiento máximo del coronamiento del orden de 80 centímetros. Este evento despertó un gran interés en la comunidad científica y se han realizado una gran cantidad de trabajos de investigación, todos con el objetivo común de reproducir el comportamiento de la presa Sipimpu frente al terremoto de Wenchuan. Todos esos trabajos han concluido que, teniendo en cuenta la magnitud del evento sísmico, el comportamiento de la presa ha sido adecuado. Por otro lado, en cada proyecto en particular es común realizar análisis de verificación de la seguridad estructural, por ejemplo, utilizando alguno de los métodos de equilibrio límite, realizar una estimación de desplazamientos mediante un análisis de Newmark, análisis lineal equivalente, y lo más sofisticado que se realiza actualmente en la práctica es un análisis no lineal paso a paso de la respuesta de la estructura, utilizando algún método numérico, comúnmente el método de los elementos finitos. Como es sabido que esta tipología de presas tiene una resistencia elevada, normalmente la verificación estructural es satisfactoria y por lo tanto estos análisis no arrojan información acerca de cuál es la resistencia máxima de la presa o cuáles son los mecanismos que se presentan en la respuesta cuando la acción externa es capaz de superar esa resistencia máxima. Entonces de allí surge el objetivo principal de este trabajo, que es la identificación y análisis de mecanismos de falla de presas CFRD bajo acciones sísmicas. La metodología de investigación utilizada, como les mencioné en un comienzo, es la modelación numérica, y uno de los objetivos específicos que se plantearon al comienzo fue considerar en el análisis paso a paso el comportamiento del conjunto, cuerpo de la presa y pantalla de hormigón. Esta tarea es sumamente compleja, ya que los dominios que intervienen en el problema tienen comportamientos mecánicos muy diferentes. Adicionalmente, esos dominios también tienen dimensiones muy diferentes. El cuerpo de la presa tiene dimensiones del orden de 200-300 metros en la base y del orden de 10 metros en el coronamiento, mientras que la pantalla de hormigón tiene dimensiones del orden de 40-50 centímetros. Por lo tanto, requieren escalas de discretización muy diferentes. El procedimiento utilizado para abordar esta complejidad consiste en representar cada uno de esos dominios de manera independiente. Para el cuerpo de la presa se ha utilizado el método del punto material y para la pantalla de hormigón se ha utilizado el método de los elementos finitos. Y la metodología se completa con un procedimiento adicional destinado específicamente a resolver la interacción entre esos dominios discretizados de manera independiente. Uno de los métodos numéricos que se han utilizado en este trabajo es el método de los elementos finitos, que en términos generales consiste en representar el dominio en estudio mediante subdominios o elementos que pueden ser de distinta tipología. La principal limitación que tiene el método de los elementos finitos en su versión convencional
es que si se utiliza para representar problemas de grandes deformaciones o grandes desplazamientos, es necesario actualizar la posición de los nodos de la malla. Si esa actualización involucra una distorsión excesiva de la malla, se producen errores importantes en las funciones de interpolación del método y la solución deja de ser representativa. En cambio, el método de los elementos finitos sí tiene un amplio desarrollo en cuanto a tipos especiales de elementos, como los que se requieren para representar problemas asociados con la flexión, en los que una de las dimensiones del elemento es mucho menor que la otra dimensión o que las otras dos en el caso tridimensional. Estoy hablando de los elementos conocidos como tipo barra o tipo viga columna. En este trabajo se ha utilizado el software OpenSys desarrollado en la Universidad de Berkeley, California, que destaca por su aplicación a la dinámica de estructuras y a la ingeniería geotécnica, además de ser un software de código abierto. La segunda herramienta numérica utilizada en este trabajo es el método del punto material, que consiste en representar el dominio de un estudio mediante partículas o puntos materiales que son las encargadas de almacenar todas las variables que definen el estado del problema. Para resolver la interacción entre esos puntos materiales y las ecuaciones de balance del problema se utiliza una malla de soporte fija en el espacio. En este trabajo se ha utilizado el código GeoPart, que ha sido desarrollado y se encuentra actualmente en desarrollo en el Instituto de Investigaciones Antisísmicas de la Universidad Nacional de San Juan. Una de las principales limitaciones que tiene el método del punto material en su versión convencional es que la malla de soporte que se utiliza para resolver las ecuaciones es regular, es decir, todas las celdas tienen el mismo tamaño. Esta característica no es adecuada para representar problemas que requieren de un refinamiento local de la discretización. Para el caso de la presa pueden presentarse dos posibles situaciones. Si se utiliza una malla compatible con las dimensiones del coronamiento, la discretización resulta demasiado gruesa para captar los fenómenos locales que pueden producirse en el coronamiento. En cambio, si se utiliza una malla fina con el objetivo de captar los fenómenos del coronamiento, se produce un incremento en el tamaño del problema por dos vías. Por un lado, el número de celdas de la malla de soporte tiene que aumentar para cubrir el mismo espacio que la malla gruesa. Y por otro lado, en los esquemas de integración explícitos en el tiempo, al disminuir el tamaño de la discretización, también es necesario disminuir el intervalo de tiempo que se utiliza, el delta t, para no afectar la estabilidad numérica de la solución. Para abordar esta limitación, en este trabajo se ha desarrollado un procedimiento destinado a refinar localmente la aproximación del método del punto material, que está basado en una técnica aplicada al método de los elementos finitos, conocida como descomposición de dominios. En términos generales, el procedimiento consiste en utilizar una discretización global, una discretización grosera, y en las zonas del dominio donde se requiere mejorar la aproximación, superponer niveles más finos de discretización. La solución final estará formada por la suma jerárquica de las soluciones obtenidas en todos los niveles de discretización existentes en el modelo. Para completar la metodología fue necesario establecer un procedimiento destinado a resolver la interacción entre un dominio discretizado mediante el método del punto material y otro dominio discretizado mediante el método de los elementos finitos. En este trabajo se analizaron diferentes alternativas para resolver problemas de contacto y se llegó a la conclusión de que el más adecuado para este problema en particular era el método de multiplicadores de Lagrange, ya que este método funciona agregando las restricciones de contacto en las ecuaciones de balance del problema, entonces de esta manera resulta más riguroso. El método de multiplicadores de Lagrange ya se encuentra implementado en el código OpenSys a través de elementos de contacto que resuelven la interacción entre un nodo que pertenece a la frontera de un cuerpo y un segmento que pertenece a la frontera de otro cuerpo. Una vez establecidas todas las herramientas numéricas necesarias, se procedió al análisis de un caso de estudio en 2D. Ese caso de estudio es la presa Punta Negra, ubicada en la provincia de San Juan. Para obtener el modelo bidimensional, se discretizó la sección máxima transversal de la presa, que se muestra en la figura superior. Tiene 118 metros de altura, un ancho de coronamiento de 8 metros y está fundada en roca. Si bien en la realidad la presa tiene una zonificación de materiales, para el modelo numérico se ha considerado que todo el relleno está compuesto de gravas compactadas, lo cual no es una hipótesis muy alejada de la realidad, ya que en la práctica todos los materiales se extraen de los mismos yacimientos. Sí se ha hecho distinción en el modelo numérico de una capa de aluvión
durante la construcción de la presa se ha dejado remanentes sin tratar. Los pies de los taludes también se han considerado formados por gravas compactadas, pero se han distinguido del resto del relleno ya que junto con el aluvión se consideran en condición saturada, de manera de tener en cuenta en el análisis los mecanismos asociados con el incremento de presión de poros. Para representar el comportamiento constitutivo del material se ha utilizado el modelo propuesto por Dafalias en 2004, conocido como SAN-ISAN. Entre las características principales de este modelo puede mencionarse que los módulos elásticos son dependientes del confinamiento, la superficie de fluencia tiene un tamaño muy pequeño, lo que significa que el modelo es capaz de considerar un comportamiento elastoplástico desde deformaciones muy pequeñas. Este modelo pertenece a una familia de leyes constitutivas conocida como de superficie límite y de superficie de dilatancia, que establece que las deformaciones plásticas desviadoras y volumétricas dependen de la distancia entre el estado tensional del material y un estado límite. Y por último, este modelo constitutivo está formulado dentro de la teoría de estado crítico. Una vez que este modelo constitutivo fue implementado en el software Geopart, en el código de MPM utilizado, se procedió a la calibración de los parámetros para representar el comportamiento del material del cuerpo de la presa. Para ello, se utilizaron resultados de ensayos triaxiales realizados en el Instituto de Investigaciones Antisísmicas sobre las gravas utilizadas en el relleno de la presa Punta Negra. En total se dispuso de 3 ensayos triaxiales en condición drenada, consolidados inicialmente a 2, 5 y 8 kilos por centímetro cuadrado, y los resultados obtenidos son los que se muestran en esta figura, donde puede verse que se ha obtenido una buena representación del comportamiento de los materiales en términos de tensión de formación. El primer análisis que se realizó con el modelo bidimensional fue la determinación de la aceleración estática de falla, que puede definirse como la aceleración horizontal, que aplicada de forma estática conduce a que una porción del dominio sea inestable. La forma convencional de estimar la aceleración de falla es a través de un análisis de equilibrio límite, y en este trabajo se ha utilizado un procedimiento diferente que consiste en aplicar una aceleración horizontal, incrementando la magnitud con una rampa de larga duración de manera de provocar una respuesta estática del modelo hasta que se manifieste naturalmente una superficie de falla y se desestabilice una porción del coronamiento. Para considerar en el análisis estático la influencia de las amplificaciones dinámicas, se ha utilizado el concepto de estructura sustituta, que consiste en considerar a la estructura real como un vibrador de un grado de libertad que se deforma con un patrón de desplazamientos correspondiente al primer modo de vibración. Las propiedades de la estructura sustituta, así como la distribución de fuerzas en altura que deben aplicarse sobre el modelo, se obtienen en función de la distribución de masa de la estructura real y de la forma modal considerada. Para este análisis, como la sección transversal del modelo es similar a un triángulo, la distribución de masas en altura se ha considerado lineal, como se muestra en la figura de la izquierda. La forma modal también se ha considerado lineal con amplificación máxima en el coronamiento. Con estas dos distribuciones se obtiene que la altura equivalente de la estructura sustituta es igual a la altura total sobre 2. Como la forma modal adoptada es lineal, las amplificaciones máximas del coronamiento resultan iguales a 2 veces los valores correspondientes a la estructura sustituta. Y esto es importante tenerlo en cuenta más adelante cuando se realice la estimación de la aceleración de falla del coronamiento. En cuanto al sentido de la aceleración horizontal, se han realizado 2 análisis considerando los 2 niveles extremos de embalse. Cuando la pseudoaceleración actúa con sentido hacia aguas arriba, la hipótesis más desfavorable es la de embalse vacío. En cambio, cuando la pseudoaceleración actúa con sentido hacia aguas abajo, el estado de cargas más desfavorable es el de la totalidad del embalse lleno, ya que las fuerzas del agua empujan el modelo en el mismo sentido que la aceleración horizontal. Por cuestiones de tiempo de presentación, solamente voy a presentar los resultados del análisis NB, es decir, el modelo consolidado inicialmente sin fuerzas del embalse y con la aceleración horizontal aplicada hacia aguas arriba. Pero sí es importante mencionar que los resultados que se obtienen con el análisis PL son muy similares en términos de la superficie de falla obtenida y en términos del valor de la aceleración de falla. Y eso se debe a que la superficie de falla se ubica en el talud de aguas abajo, muy cerca del coronamiento, donde el embalse no tiene una influencia importante en el nivel de confinamiento inicial del modelo. En esta diapositiva se muestra la animación de la respuesta del modelo para el análisis NB. En la parte superior se muestra la configuración del coronamiento en escala natural y en la parte inferior se muestran las deformaciones plásticas equivalentes del 1 y del 10%. Y aquí puede verse que se ha obtenido una superficie de falla
que comienza en el talud de aguas arriba y se extiende hacia el coronamiento, definiendo una porción de coronamiento que se desplaza de forma aproximadamente rígida. Para estimar el valor de la pseudoaceleración de falla, en esta diapositiva se han identificado 3 puntos materiales ubicados sobre la superficie de deslizamiento y se han graficado las variables principales del problema. Las dos figuras superiores muestran las deformaciones volumétricas y deformaciones plásticas equivalentes, y en las dos figuras inferiores se muestran las tensiones P' y Q en función de la pseudoaceleración aplicada. Y aquí puede verse que la etapa inicial del análisis es una etapa aproximadamente rígida, donde las tensiones aumentan como reacción a la aceleración horizontal, mientras que las deformaciones se mantienen con valores muy pequeños. Para un valor de pseudoaceleración cercano a 0,36 G, se alcanzan los valores picos en las tensiones correspondientes a la partícula 11.630 ubicada cerca de la salida de la superficie de falla donde comienza el mecanismo. Luego de ese pico las tensiones se caen bruscamente al mismo tiempo que las deformaciones comienzan a incrementarse. Ese mismo mecanismo se traslada hacia la partícula 13.259 y posteriormente hacia la partícula 14.293 ubicada a una cota superior sobre la superficie de falla, es decir, es un mecanismo de falla progresivo a medida que la superficie de plastificación va conectando las distintas zonas. Ese valor de pseudoaceleración crítico de 0,36 G no es el valor de la aceleración de falla del coronamiento, sino que es la aceleración aplicada en la cota de la estructura sustituta, que es igual a h sobre 2. Para estimar el valor de la aceleración de falla en el coronamiento es necesario proyectar el valor de la pseudoaceleración hasta la cota de la superficie de falla. Para este caso se ha considerado una cota igual a 90 metros, considerando que esa es la altura donde comienza el mecanismo de falla. Con estos valores se obtiene que la aceleración de falla del coronamiento es del orden de 0,55 G. Para comparar con este valor, se han realizado una serie de análisis de equilibrio límite estableciendo manualmente la superficie de falla de manera de copiar aproximadamente la superficie obtenida con el modelo numérico, y se ha repetido el análisis considerando ángulo de fricción entre 35 y 55 grados. Y los resultados obtenidos se muestran en esta diapositiva. El gráfico en color negro es el que conecta los resultados obtenidos con el análisis de equilibrio límite, donde lógicamente a medida que aumenta el ángulo de fricción del material, la aceleración de falla que se obtiene es mayor. Y los gráficos de colores representan los valores obtenidos en el modelo numérico. En el eje vertical está representada la aceleración aplicada en cada punto material, que se obtiene como la pseudoaceleración de la estructura sustituta, que es variable durante el análisis, proyectada hacia la cota de cada punto material. Y en el eje horizontal está graficado el ángulo de fricción de cada punto material, que es variable con las ecuaciones del modelo constitutivo. Y aquí lo importante destacar es que las tensiones pico, que se encuentran destacadas en el gráfico con un triángulo, se alcanzan para valores de aceleraciones muy similares a la aceleración de falla que se obtienen mediante los análisis de equilibrio límite. Esto quiere decir que se obtiene una aceleración de falla del mismo orden por dos procedimientos totalmente diferentes. Una característica interesante del comportamiento de la superficie de falla se ha obtenido analizando la trayectoria que siguen las tensiones en el espacio P'Q. Durante la etapa inicial, previo a alcanzar la resistencia pico, las tensiones siguen una trayectoria similar a la de un ensayo triaxial drenado con una pendiente 3 en 1. Luego de que se alcanza la resistencia pico, en el ensayo triaxial con control de desplazamiento, el mecanismo de disminución de resistencia se debe a la disminución del ángulo de fricción, lo que conduce a que las tensiones se descarguen por el mismo camino que siguieron durante la etapa de carga con sentido contrario. En cambio, en el modelo numérico y en la realidad, lo que actúa sobre el coronamiento son fuerzas de inercia. Esto conduce a que exista un mecanismo adicional de pérdida de resistencia debido a la disminución del nivel de confinamiento sobre la superficie de falla. Una forma sencilla de interpretar este mecanismo puede obtenerse si se considera la porción de coronamiento que desliza sobre la superficie de falla como un bloque friccional que desliza sobre una superficie inclinada. La acción del peso propio tiene una componente en el sentido tangencial que tiende a deslizar el bloque hacia abajo y en la dirección normal que tiende a comprimir el bloque contra la superficie. En cambio, la fuerza horizontal tiene una componente en la dirección tangencial que actúa en el mismo sentido que el peso propio, pero en la dirección normal tiene sentido contrario al peso propio, lo que provoca una descompresión del bloque sobre la superficie de falla.
Luego del análisis estático del modelo se procedió al análisis dinámico del mismo. Y aquí es importante hablar de las condiciones de contorno que se han utilizado, ya que tienen influencia importante en la respuesta que se obtiene. Y esto se debe a que la base del modelo es una frontera artificial, ya que en la realidad la base de la presa puede considerarse como un medio infinito o semi-infinito. Cuando se realiza un análisis dinámico, la forma más sencilla de aplicar la acción del terremoto sobre el modelo es a través de una historia de aceleraciones, considerando que la base no puede desplazarse. Esto conduce a que eventualmente las ondas provenientes de la respuesta que tienden a abandonar el dominio se reflejen en esa frontera artificial y se introduzcan nuevamente en el sistema, provocando una perturbación de la aceleración externa aplicada. El procedimiento más utilizado para disminuir el efecto de reflexión de ondas es utilizar contornos de radiación de ondas, que en términos generales consiste en remover los vínculos rígidos de la base y reemplazarlos por un contorno libre, por un borde de tracción, y agregar amortiguadores numéricos que tienden a disipar la respuesta saliente del modelo. El primer análisis dinámico que se realizó con el modelo numérico corresponde al terremoto ocurrido en San Juan el 18 de enero del 2021. Este terremoto tuvo una magnitud de 6,4 en escala de Richter. El epicentro se ubicó en el departamento de Sonda, 57 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 39 kilómetros de la presa Punta Negra, con una profundidad de 8 kilómetros. Como parte del sistema de auscultación de la presa Punta Negra, existen acelerómetros digitales instalados en distintas ubicaciones del dique que se muestran en la figura de la derecha. Este terremoto no representó una acción externa de características destructivas para la presa, pero al ser una medida real de las aceleraciones es posible comparar si la respuesta del modelo numérico se aproxima a la realidad. Entonces, en el análisis bidimensional, el procedimiento consiste en aplicar en la base del modelo numérico las aceleraciones registradas en la ubicación PP en el pie del talud de aguas abajo y comparar las aceleraciones registradas en las ubicaciones MP y CC en una cota intermedia y en el coronamiento del talud de aguas abajo con ubicaciones aproximadas del modelo numérico. Previo a la etapa dinámica, el modelo numérico se consolidó con las cargas de peso propio y la cota de embalse del día, que se ubicó a 30 metros por debajo del nivel de aguas máximo ordinario. En esta diapositiva se muestran los resultados obtenidos en el primer análisis sin considerar ninguna fuente de amortiguamiento global. En la base, las aceleraciones del modelo copian de manera muy aproximada los registros, lo que indica que la condición de contorno de radiación de ondas está funcionando de manera adecuada. En cambio, en las otras dos ubicaciones, a mitad de altura y en el coronamiento, se observa que la respuesta del modelo tiene picos excesivos de aceleraciones, sobre todo en los instantes finales, cuando las aceleraciones de los registros son menores. El modelo se queda oscilando con una especie de vibraciones libres con magnitudes excesivas. Esto es evidencia de una falta de capacidad del modelo numérico para disipar la energía cinética que se introduce al sistema durante los instantes más severos del terremoto. Entonces, para mejorar la aproximación de aceleraciones, se realizó un análisis de sensibilidad incluyendo diferentes cantidades de amortiguamiento global, particularmente 1%, 3% y 5%, ajustados para un periodo de 1 segundo, que es el periodo aproximado de esa oscilación libre final observada en el coronamiento, y los resultados obtenidos se muestran en esta diapositiva. Para el 1% de amortiguamiento la respuesta mejora, pero todavía hay evidencia de falta de capacidad para disipar energía y la respuesta del modelo tiene picos excesivos de aceleración. Para el 3% de amortiguamiento la respuesta mejora considerablemente, no hay una coincidencia exacta entre el modelo y el registro, pero sí los valores de aceleraciones están en el mismo orden de magnitud y sobre todo hay un muy buen ajuste de esa respuesta oscilatoria final. Para el análisis con 5% de amortiguamiento se obtiene que el modelo aproxima mejor todavía algunos picos de los acelerogramas registrados, pero en otros picos ya comienza a observarse un efecto de sobreamortiguamiento. Entonces se ha considerado que un amortiguamiento del 3% ajustado para un segundo es una cantidad de amortiguamiento que en promedio aproxima mejor la respuesta real de la presa sin conducir a un efecto de sobreamortiguamiento. En esta diapositiva se muestran los asentamientos obtenidos con el modelo numérico para el 3% de amortiguamiento, donde puede verse que el asentamiento final está en el orden de los 30-35 milímetros. Si bien en la presa Punta Negra no se realizaron mediciones de campo de los asentamientos luego del terremoto de San Juan, existen registros topográficos que parecerían indicar que durante esa fecha se produjo un asentamiento del orden de 15 milímetros, con lo cual estos resultados son bastante aproximados.
Es importante destacar que el amortiguamiento del 3% para un segundo no debe adoptarse como regla general, no es una propiedad de la estructura, y esto se debe a que el amortiguamiento tipo Rayleigh es variable con la frecuencia de la respuesta. Para esta implementación en particular del MPM, donde no se construye la matriz de rigidez, el amortiguamiento efectivo es inversamente proporcional a la frecuencia de la respuesta. Si se grafican los espectros de respuesta de los registros del terremoto de San Juan, puede verse que en el coronamiento la presa tuvo dos periodos principales, uno de 0,6 segundos y otro de 0,32 segundos. Para estos periodos relativamente cortos, la cantidad de amortiguamiento efectivo va a ser menor al 3%, por lo tanto no se está influyendo durante los instantes más importantes del terremoto. En cambio, para la respuesta libre oscilatoria final de un periodo aproximado de un segundo, el amortiguamiento será aproximadamente del 3%. Entonces, en resumen, para este terremoto se ha obtenido una buena aproximación de la respuesta real de la presa utilizando un amortiguamiento del 3% para un periodo de un segundo. Pero para un terremoto diferente, la influencia de esta cantidad de amortiguamiento va a ser diferente. Teniendo en cuenta esto, en los análisis posteriores, donde el modelo se ha sometido a diferentes hipótesis de terremotos destructivos, se ha adoptado como hipótesis conservadora no utilizar ninguna fuente de amortiguamiento global. En total se han considerado 5 terremotos destructivos. Los 3 de la figura de la derecha corresponden a los terremotos de verificación de la presa obtenidos del análisis de amenaza sísmica de la presa Punta Negra realizado en el Instituto de Investigaciones Antisísmicas, y los 2 terremotos de la figura de la izquierda se han extraído de la base de datos del PIR realizando una búsqueda de terremotos con características destructivas. Los eventos seleccionados son el terremoto de Kobe en Japón y el terremoto de Landers en California. En esta diapositiva se muestran los asentamientos del coronamiento obtenidos para cada terremoto, considerando el embalse inicialmente consolidado con las cargas de peso propio sin fuerzas del embalse. Y aquí una característica interesante a destacar es que con el terremoto de Kobe se obtienen asentamientos mayores que para los terremotos TS2 y TS3 obtenidos del análisis de amenaza sísmica, aún teniendo amplitudes de aceleraciones del orden de la mitad. Y esto se debe a que el terremoto de Kobe tiene un contenido de frecuencias con periodos muy largos, del orden de un segundo, y por eso se parece mucho a una acción estática y es tan destructivo para el modelo. Y el terremoto ampliamente más destructivo para el modelo es el terremoto TS1, ya que combina las dos características: un periodo principal largo, muy cercano a un segundo, y magnitudes de aceleraciones muy elevadas. Por este motivo se realizó un análisis dinámico adicional aplicando el TS1 sobre el modelo inicialmente consolidado con las cargas de peso propio más la totalidad del embalse lleno. Y los asentamientos obtenidos son los que se muestran en la curva negra con una respuesta muy similar a la que se obtiene con el análisis con el embalse inicialmente vacío, con un asentamiento final un poco menor. En esta diapositiva se muestra una animación de las respuestas que se obtienen aplicando el TS1 con el embalse vacío en la animación superior y con el embalse lleno en la animación inferior. Aquí puede verse que la respuesta es muy similar y en ambos casos se obtiene una concentración de desplazamientos en una cuña de falla que está inclinada hacia aguas abajo. En la diapositiva se muestran las deformaciones plásticas equivalentes al final de los dos análisis. Aplicar el TS1 con el embalse inicialmente vacío en la figura superior y con el embalse inicialmente lleno en la figura inferior. En los dos casos, las deformaciones plásticas máximas están concentradas en la cuña de falla del coronamiento, inclinada hacia aguas abajo. Sí se observan diferencias en las deformaciones que se obtienen en el talud de aguas arriba, y esto se debe a que para el análisis con embalse lleno, el material de esta zona se encuentra más confinado, lo que aumenta su rigidez y resistencia, y por lo tanto las deformaciones plásticas que se obtienen son menores. Y otra característica interesante a destacar es que para los dos casos se han obtenido deformaciones plásticas mayores en la base del modelo que en las cotas intermedias, y eso se debe a que la base del modelo se ha considerado en condición saturada. Por lo tanto, durante el análisis dinámico se produce un incremento de presión de poros que disminuye las tensiones efectivas, lo que conduce a que se obtengan deformaciones plásticas mayores que en las cotas intermedias donde el material se encuentra en condición no saturada.
Sin embargo, para estos análisis, las magnitudes de deformaciones que se obtienen en la base no son relevantes para la seguridad de la estructura. En esta diapositiva se muestra una comparación entre las curvaturas obtenidas para los dos niveles de embalse considerados, junto con las curvaturas aproximadas asociadas a diferentes niveles de daño seccional. El límite en color azul representa la curvatura que conduce a la primera afluencia de la fibra extrema traccionada de la sección, y la curvatura en color rojo representa el límite que conduciría a una afluencia de la armadura central de la sección. Y aquí, bueno, puede verse que para el análisis con embalse vacío, las deformaciones que se producen en el talud de aguas arriba no son relevantes para el cuerpo de la presa, pero sí son relevantes para la pantalla de hormigón, ya que el límite de fisuración en la fibra extrema traccionada es muy pequeño. Por lo tanto, esto quiere decir que para un terremoto severo de las características del TS1 es esperable que se produzcan daños también en la parte baja e intermedia de la pantalla de hormigón. Sin embargo, para niveles bajos de embalse, estos daños no son relevantes para la seguridad de la estructura. En cambio, para el análisis con embalse lleno, las fuerzas del agua permiten que el talud de aguas arriba se mantenga recto y las curvaturas en las cotas bajas e intermedias desaparecen. Sin embargo, en la parte superior, donde se forma la cuña de falla del coronamiento, la pantalla, al intentar acompañar esos desplazamientos, sufre curvaturas muy elevadas del orden de la afluencia de la armadura central. Y otra característica interesante a destacar es que las curvaturas superiores al límite de fisuración en la fibra extrema traccionada se extienden hasta cotas inferiores al nivel de embalse, lo que sí es relevante para la seguridad de la estructura, ya que puede conducir a mecanismos de flujo a través del cuerpo de la presa. Para analizar en detalle la respuesta del coronamiento, en esta figura se han graficado algunas variables de interés en la partícula ubicada en el baricentro aproximado de la cuña de falla del coronamiento, y aquí pueden verse dos mecanismos. Por un lado, el material se encuentra inicialmente muy alejado del estado crítico. Durante la acción dinámica sufre una acumulación de deformaciones volumétricas dilatantes que conduce a que el material se acerque hacia la línea de estado crítico. Como consecuencia, el ángulo de fricción, que es inicialmente elevado, del orden de 52-53 grados, disminuye durante el análisis hasta valores cercanos a 43-44 grados. Por otro lado, en la figura inferior derecha se han graficado las tensiones normales y de corte en un plano inclinado 30 grados hacia aguas abajo, considerando que es la dirección aproximada de los desplazamientos de la cuña de falla. Y aquí puede verse que durante varios instantes se alcanzan tensiones normales a ese plano inclinado muy pequeñas. Las tensiones normales pequeñas se combinan con la disminución del ángulo de fricción, conduciendo a que las tensiones de corte en ese plano inclinado 30 grados alcancen valores muy pequeños durante varios instantes. Y eso es lo que justifica los niveles de deformaciones plásticas que se obtienen en el coronamiento. Luego de finalizados los análisis bidimensionales, se ha comenzado con una primera estimación del comportamiento tridimensional de la presa Punta Negra. Se trata de una primera estimación, ya que este análisis tridimensional se ha llevado a cabo con un grado de complejidad menor que el análisis bidimensional, adoptando una serie de hipótesis simplificativas que tienen como objetivo reducir los tiempos de proceso hasta niveles practicables. Una de esas hipótesis simplificativas está relacionada con la pantalla de hormigón, para la cual se ha considerado que, debido a las diferencias de dimensiones que existe con el cuerpo de la presa, la inclusión de la pantalla de hormigón en el análisis paso a paso no afecta sensiblemente la respuesta del cuerpo de la presa. En cambio, el comportamiento de la pantalla de hormigón está fuertemente condicionado por la dinámica que le impone el cuerpo de la presa. Entonces, para esta primera estimación del comportamiento tridimensional no se ha incluido la pantalla de hormigón en el análisis paso a paso, y en una etapa posterior se ha realizado una estimación de los daños en la pantalla de hormigón con un procedimiento simplificado que se explicará más adelante. Otra de las hipótesis simplificativas que se han considerado está relacionada con las condiciones de contorno utilizadas para el modelo. Para esta primera estimación se ha considerado que todos los nodos que componen la frontera del modelo están vinculados a un único nodo donde se aplican las condiciones de contorno de radiación de ondas. Esta hipótesis es equivalente a considerar que toda la frontera del modelo se desplaza de manera conjunta, lo cual en la realidad no es cierto, ya que es sabido que existen variaciones espaciales tanto de las aceleraciones que ingresan al sistema como de las aceleraciones de respuesta del sistema. Sin embargo, como mencioné anteriormente, se trata de una primera estimación.
El primer análisis que se ha realizado con el modelo tridimensional corresponde al terremoto ocurrido en San Juan el 18 de enero del 21. Este análisis consiste en aplicar en la base del modelo las aceleraciones registradas en la ubicación PP en la base del talud de aguas abajo y comparar las aceleraciones registradas en las ubicaciones restantes en la presa con aceleraciones aproximadas, con ubicaciones aproximadas. En esta diapositiva se muestra la comparación entre las aceleraciones del modelo y las aceleraciones registradas en las distintas ubicaciones de la sección transversal central. En la base puede verse que las aceleraciones del modelo numérico copian de manera casi perfecta las aceleraciones registradas, lo que indica que la condición de contorno de radiación de ondas funciona de manera adecuada. En las ubicaciones correspondientes a la mitad de la altura y en el coronamiento, las aceleraciones del modelo no copian de manera perfecta las aceleraciones registradas, pero los valores están en el mismo orden de magnitud. Y sí hay una muy buena coincidencia en algunos pulsos de aceleraciones de la respuesta oscilatoria libre final. En cambio, en las ubicaciones cercanas a los estribos sí aparecen diferencias importantes entre las aceleraciones del modelo numérico y las aceleraciones registradas. Y esto se debe a que en las zonas cercanas a los estribos las secciones transversales son de menor tamaño, lo que conduce a que la respuesta de aceleraciones del coronamiento sea similar a las aceleraciones que se aplican como entrada en la base del modelo numérico. Y aquí surge la primera conclusión importante de esta primera estimación tridimensional, que establece que no hay manera de conseguir las aceleraciones en el coronamiento de la presa en la zona cercana a los estribos si no se consideran las amplificaciones dinámicas de los estribos en las fuerzas sísmicas aplicadas como entrada. En el análisis siguiente que se ha realizado con el modelo tridimensional se ha aplicado como entrada el terremoto TS1 considerando el embalse inicialmente vacío al momento de ocurrencia del terremoto, ya que es la combinación de cargas más desfavorable obtenida con el modelo bidimensional. En esta diapositiva se muestran los desplazamientos verticales en el modelo, donde puede verse que los asentamientos máximos están concentrados en las secciones de la parte central del valle, con valores del orden de 3,5 metros, menores que los asentamientos que se han obtenido con el modelo bidimensional, y esto se debe a que para esta primera estimación no se han obtenido superficies de concentración de desplazamientos o cuñas de falla en el coronamiento. Para estimar los daños en la pantalla de hormigón se ha utilizado un procedimiento simplificado que consiste en suponer que el plano de la pantalla de hormigón, que inicialmente es recto, tiende a adoptar la forma final del talud de aguas arriba. Esto no es estrictamente cierto, ya que es sabido que durante el terremoto pueden producirse desconexiones y deslizamientos tangenciales entre las losas de la pantalla y el talud de aguas arriba, pero como mencioné anteriormente se trata de una primera estimación. Entonces el procedimiento consiste en identificar los puntos materiales que componen el talud de aguas arriba y construir un campo de desplazamientos en la dirección normal al talud de aguas arriba, utilizando las mismas mallas de soporte que se utilizaron en el análisis de MPM. A ese campo de desplazamientos normales se le aplicó 2 veces la operación gradiente y se estimaron curvaturas en el plano de la pantalla de hormigón. Con estas curvaturas estimadas y las curvaturas aproximadas asociadas a diferentes niveles de daño seccional, se ha construido este esquema de daños en la pantalla de hormigón de la figura inferior, donde, a pesar de que el análisis es limitado, ya puede identificarse cuál es la zona preferencial de daños en la pantalla de hormigón, que es a una cota intermedia y en el tercio superior de la parte central del valle, y ocupando una extensión importante del estribo izquierdo de la presa. Y esto se debe a que, para esta presa en particular, existe una condición asimétrica en sus estribos, donde el estribo izquierdo, que tiene una pendiente mayor al estribo derecho, tiene un gradiente de rigidez mayor. Para este análisis no se han obtenido curvaturas compatibles con la afluencia de la armadura de la parte central de la sección, pero sí es importante aclarar que en los análisis posteriores, donde se utilice una mejor discretización en el análisis y cuando se considere las amplificaciones dinámicas de los estribos en la fuerza sísmica de entrada, es esperable que las deformaciones en el cuerpo de la presa y los daños en la pantalla de hormigón sean mayores. Bueno, para finalizar, a continuación se resumen las conclusiones finales de esta tesis doctoral. A modo de resumen, en este trabajo se ha analizado el comportamiento sísmico de presas CFRD mediante modelación numérica de un caso de estudio.
Durante el desarrollo de la herramienta numérica, la ley constitutiva se ha calibrado con ensayos de laboratorio del material utilizado en la construcción del caso de estudio. Además, los resultados se han contrastado con procedimientos de análisis de uso habitual, como son los análisis de equilibrio límite, estimaciones de desplazamientos mediante el método de Newmark. Adicionalmente, la respuesta dinámica del modelo se ha comparado con registros reales de aceleración en un terremoto de magnitud moderada. Teniendo en cuenta esto, se ha considerado que el modelo numérico tiene la capacidad de reproducir de manera realista la respuesta de la presa CFRD. Los análisis realizados, así como las tareas de desarrollo numérico, han permitido realizar aportes al conocimiento en tres aspectos relevantes. En primer lugar, la identificación de tipos de daño o modos de falla que pueden causar los terremotos en presas tipo CFRD. El segundo aspecto es el desarrollo de nuevas técnicas de modelación numérica. Y finalmente la propuesta de una nueva metodología de análisis de seguridad de presas CFRD. Dentro del primer aspecto, que es la identificación de tipos de daño o modos de falla de presas CFRD, la primera conclusión establece que los mayores daños ocurren en las zonas del coronamiento de la presa. Esto es algo que ya se suponía y en este trabajo se ha comprobado. Características de esta tipología de presas. Por ejemplo, para el terremoto de San Juan se midió un factor de amplificación del orden de 3,35. Para el terremoto TS1, con el modelo numérico se ha obtenido un factor de amplificación de 2,4, menor que para el terremoto de San Juan, y se debe a que cuando el modelo experimenta una respuesta fuertemente elastoplástica se produce una mayor disipación de energía por esas deformaciones plásticas. Sin embargo, este factor de amplificación de 2,4 se traduce en aceleraciones de coronamiento mayores a 2G. Incluso en el caso de un terremoto que no sea tan severo, suponemos aceleraciones pico en la base del orden de 0,5 a 0,6 G, con un factor de amplificación del orden de 2,5 a 3, estamos hablando de aceleraciones en el coronamiento mayores a 1 G, es decir, muy elevadas. La siguiente conclusión establece que en el desarrollo del daño que se produce en el coronamiento intervienen dos fenómenos. Por un lado, la disminución del ángulo de fricción, que está asociada a la dilatancia que se produce en un material fuertemente compactado, y por otro lado, la disminución en el nivel de confinamiento del coronamiento que se produce debido a las elevadas amplificaciones dinámicas. Teniendo en cuenta que la zona crítica de la presa es el coronamiento, los modos de falla que resultan de interés para esta tipología de presas son el sobrepaso debido a la pérdida de revanches de la presa, los daños a la pantalla de hormigón que pueden causar filtraciones incontroladas a través del cuerpo de la presa, y los daños a otros elementos del coronamiento, por ejemplo el vuelco del muro de parapeto. El nivel de embalse tiene influencia en el desarrollo de los daños en la pantalla de hormigón, ya que afecta el nivel de confinamiento sobre el talud de aguas arriba. Para niveles bajos de embalse, es esperable que se obtengan daños en cotas medias y bajas para un terremoto de magnitud severa. Sin embargo, como el nivel de embalse es bajo, estos daños no tienen relevancia en la seguridad global de la estructura. Para niveles elevados de embalse, los daños en las cotas medias e inferiores desaparecen. Sin embargo, para un terremoto de magnitud severa, es esperable que se obtengan daños en la parte superior de la pantalla de hormigón que sí pueden comprometer la seguridad de la estructura, ya que pueden conducir a mecanismos de flujo a través del cuerpo de la presa. El segundo aspecto en el cual se han realizado aportes originales al conocimiento está relacionado con las técnicas de modelación numérica. El primero de esos aportes es la metodología utilizada para considerar de manera simultánea el cuerpo de la presa y la pantalla de hormigón, discretizando cada dominio de manera independiente y resolviendo la interacción entre esos dominios con un procedimiento adicional. Esta es una metodología que no se ha aplicado anteriormente al análisis de presas CFRD. Y el otro aporte original en el campo de la modelación numérica es el método de refinamiento propuesto para el método del punto material. Este aporte debe destacarse especialmente ya que el método de descomposición de dominios en el cual se basa se encontraba desarrollado en la bibliografía únicamente para problemas estáticos, y en esta tesis se han planteado y resuelto las ecuaciones fundamentales para aplicar el procedimiento de descomposición de dominios a problemas dinámicos.
Finalmente, el tercer aspecto donde se han realizado aportes originales al conocimiento es la propuesta de una nueva metodología de análisis de seguridad de presas CFRD. Esta metodología es el análisis estático no lineal de presas, que es un procedimiento que se aplica comúnmente al análisis de estructuras sismorresistentes y no al análisis de estructuras geotécnicas. Y bueno, en este trabajo se propone como herramienta para el análisis de presas, ya que permite realizar una verificación de seguridad de la estructura con un análisis estático, teniendo en cuenta los efectos de las amplificaciones dinámicas a través de una forma modal y de una distribución de fuerzas en altura. Eso es todo, muchas gracias por su atención.